la relación jurídica. Como ya lo hemos hablado en infinidad de veces, creo que ya les estoy hasta harto de que ya estén ustedes hartos y hartos de escuchar esto, pero si ya sabemos qué es el derecho subjetivo y qué es el deber jurídico, pues ya vamos a entender de mejor manera lo que se refiere a la relación jurídica. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Ahorita les voy a presentar mi pantalla. Hoy tengo pensado que miremos el tema de completo de relación jurídica y si alcanza vamos a ver otros conceptos jurídicos fundamentales materiales que con eso terminaríamos como la petición, la pretensión, proceso, sanción y cuestión, y con eso terminaríamos los conceptos jurídicos fundamentales, que si nos damos cuenta, pues abarca un primer parcial y abarca todo el segundo parcial. Entonces, incluso del programa creo que abarca tal vez Disculpe, Lick, no sé si es mi unas internet. dos terceras partes. Disculpe, Lick, no sé si es mi internet, pero no se escucha muy bien. No sé si escuchan todos los compañeros. ¿Confirman, jóvenes? Sí se escucha, Lick. Según William dice que sí se escucha. Sí, se escucha bien. Sí se escucha. Sí, se escucha. Se escucha bien. Gracias. Dice conmigo no mucho, dice Dani. Y Carla Judith dice que sí se escucha. Hagamos algo, quienes no escuchan bien, sálganse de la sesión y les voy a volver a darle ingreso si es que se requiere el ingreso para ustedes. Sálganse y vuelven a entrar. Les voy a dar unos 2 minutitos para que puedan volver a ingresar. Entonces, como les decía, son unas 2 terceras partes, asumo yo, del programa, lo relativo a los conceptos jurídicos fundamentales. Posteriormente ya serían los conceptos, ya sería términos procesales como jurisdicción, como competencia, y otro tema que es muy importante para ustedes, para el ejercicio de la profesión de la abogacía y el notariado, que es permítame que tengo abiertas 2 sesiones, vamos a ver. Ya no está. Que es lo relativo a como se ha dicho, a la jurisdicción, a la competencia, y algo que es importante para el ejercicio de la abogacía, y más del notariado, específicamente el notariado, les voy a decir por qué, es sobre la fe pública. Y porque el ejercicio del notariado, cuando ustedes estén ejerciendo el notariado como notarias y como notarios, pues van a dar cuenta que existe un término denominado fe pública, y la fe pública pues la ostenta el ese profesional del derecho que ejerce la noble profesión también de abogacía y notariado. Entonces ustedes cuando se gradúen de aquí van a estar el primer año, 2020. En el año 2025 van a ser, 2024 van a estar cerrando, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, en el año 2024 ustedes van a estar cerrando su carrera, sacando los 10 semestres, sacando los 5 años de la carrera. Es decir, todavía falta bastante. Si se dieron cuenta, ya casi estamos en octubre, ya casi está terminando este año, ya casi está terminando este segundo semestre, ya casi está terminando el primer año de la carrera, y ustedes ni lo han sentido, yo tampoco ni lo he sentido, con las vicisitudes, con las dificultades, pero siento que hemos salido adelante por este medio virtual, y creo que mejor todavía en este segundo semestre. Entonces, cuando ustedes ya salgan y estén ya aquí en unos 6 años graduándose, y esperemos que sea en ese tiempo, pues van a dar cuenta de la importancia de la fe pública cuando ustedes estén ejerciendo su profesión, lo que significa realmente la fe pública, ¿verdad? Que es una presunción que el Estado les otorga a ustedes para que den veracidad de lo que les cuenten o de lo que usted presencie. Si se dan cuenta, ¿verdad? Es una confianza que el Estado de Guatemala, a través de las leyes, le van a otorgar a ustedes para que ustedes pues,
se presuma, ¿verdad? Porque al final de cuentas siempre va a ser una presunción de veracidad en todo lo que ustedes realicen en el ejercicio del notariado. Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, hoy nos tocaría, como repito, del tema específico de la relación jurídica. Les voy a presentar mi pantalla. Por cierto, voy a subir estas dos juntas al Classroom. Todavía no me he mudado oficialmente al Moodle. Cuando yo les diga ya estamos en Moodle, pues ya voy a trasladar todo lo que tengo para el Classroom, para el Moodle. Por el momento vamos a seguir utilizando el Classroom como archivo de datos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la relación jurídica. La relación jurídica es otro concepto jurídico fundamental, material. Como repito, ya hemos visto la persona, ya hemos visto el objeto de derecho, hemos visto el hecho jurídico, el acto jurídico, el deber jurídico, el derecho subjetivo. Hoy toca la relación jurídica y espero, no sé, si empezamos con la petición, con la acción, con la pretensión, la sanción y la coacción. Con eso ya estaríamos viendo todos los conceptos jurídicos fundamentales, que si no estoy mal son 12 o 13 conceptos jurídicos fundamentales en total, los que vamos a ver en el presente semestre. Y repito, la siguiente clase pues también sería terminar los conceptos jurídicos fundamentales y empezar a ver lo relativo a la jurisdicción y la competencia. En ese sentido, tenemos definición de relación jurídica. Para saber la relación jurídica, insisto, tenemos que haber visto todos los anteriores, ¿verdad? Tenemos que haber establecido desde qué es norma jurídica, la estructura de la norma jurídica, sabemos de que existe una persona, de que existe una diversidad de personas, de que las personas pueden ser colectivas, que las personas pueden ser individuales, que esos sujetos de derecho pues van a ser objeto de una relación jurídica y por lo tanto van a ser objeto de derecho. Es decir, van a ser materia susceptible de protección jurídica o de crear relación jurídica. Así más, sabemos de que existen, que los supuestos jurídicos se pueden manifestar a través de hechos jurídicos o de actos jurídicos, que a su vez existe un derecho subjetivo que es la facultad de hacer o no hacer, y que existe una obligación denominado deber jurídico que recae sobre el deudor de una obligación, de una prestación, de una relación jurídica, y que por lo tanto, pues, como sabemos de que existe un sujeto activo que no es el titular del derecho subjetivo, existe un obligado que es el que ostenta el deber jurídico, pues tenemos la definición de deber jurídico como vínculo jurídico existente entre dos sujetos. Este vínculo entre estos dos sujetos, o más sujetos, pueden ser, lo que les quiero puede ser más personas, pero sí existen dos partes dentro de la relación jurídica, es decir, puede ser un acreedor y varios deudores, o puede ser varios acreedores y un deudor, o varios acreedores y varios deudores. Cuando me refiero a esto de dos sujetos, no solamente son dos personas como tales, sino que se refiere a que existen dos partes dentro de la relación jurídica. Entonces, vínculo jurídico existente entre dos partes surgido de la realización de un supuesto normativo. Es decir, que para que exista la relación jurídica, para que exista la misma, se requiere de que se realice el supuesto jurídico establecido en la norma jurídica, que la hipótesis se cumpla y que coloca uno de estos como sujeto activo, que el sujeto activo sabemos de que es el titular del derecho subjetivo de exigir o no el cumplimiento de una obligación, frente a otro en calidad de sujeto pasivo, que es el obligado o el deudor, en la realización de una prestación determinada. Entonces, si ven aquí, tenemos pues, una pequeña imagen, como lo habíamos hablado, de rojos y cremas, podemos ser amigos y amigas, entre Real Madrid y Barcelona también podemos ser amigos y amigas. Entonces, pues aquí
se denota de que existe un sujeto activo y sujeto pasivo. Cualquiera de los dos puede ser sujeto activo o sujeto pasivo. Ahí lo dejo a su imaginación. Quien ustedes quieren que sea el autor y quien ustedes quieren que sea el acreedor. Y entre ellos, pues, convinieron algo. Convinieron a realizar un contrato. En ese contrato que convinieron, entonces ahí surge la relación jurídica. ¿Por qué? Porque va a poner a uno de ellos como sujeto activo y va a poner en la otra parte como sujeto pasivo. Aquí está un contrato en virtud del cual, pues, se materializa la manifestación de voluntades, que al final de cuentas viene siendo un acto jurídico. Entonces, esa es la relación jurídica, esa es la definición de la relación jurídica. La relación jurídica, pues no nos necesita nomás nuestra doctrina, ¿va? Qué bueno fuera que, sí, solo es eso, no. Contiene ciertos elementos que al tener esos elementos pues vamos a nosotros establecer o a entender de mejor manera la definición o entender mejor el concepto de relación jurídica. Existen tres tipos de elementos. En primer lugar, encontramos los elementos personales. Los elementos personales decimos de que se refiere a las personas. A eso se refiere el elemento personal de la relación jurídica. En ese sentido decimos que es el más importante, ¿cierto yo?, de los elementos de la relación jurídica, en virtud que el derecho ve más al sujeto, ve a la persona, más que al objeto o que las cosas. O sea, al derecho le importa más las actitudes que asuman los sujetos de derecho, que asumen las personas, que asume el ser humano, no tanto lo que pase con las cosas. Le interesa al ser humano. ¿Y por qué le interesa al ser humano? Porque el ser humano es el único ser racional capaz de crear sus propios instrumentos de trabajo. Es lo que diferencia al ser humano de los demás animales, que los demás animales racionales que nos actúan bajo instintos. Y porque obviamente las personas son las únicas que por su personalidad jurídica pues son susceptibles de adquirir derechos y de contraer obligaciones. La relación jurídica puede darse entre personas jurídicas, entre individuales o entre colectivas. Es decir, puede ser una persona jurídica colectiva, una sociedad anónima, por ejemplo, que haga una donación a una fundación, llamémosle Fundación, por ejemplo, ambas son personas jurídicas colectivas. Entonces se da una relación jurídica entre personas jurídicas relativas. Colectivas, ¿sí? Sí, no sé si alguien había hablado por ahí. Yo creo que eso tiene que ver con microregistro. Entonces se puede dar entre personas jurídicas, entre ambas, ¿verdad? Personas jurídicas individuales o personas jurídicas colectivas. Le repito, el ejemplo de una corporación, banco industrial, por ejemplo, o grupo financiero banco industrial, hace una donación a Funadín. O lo que, bueno, sí, hagamos eso. O de que nosotros celebramos un contrato de hipoteca, pero celebramos un contrato de compraventa cuya garantía va a ser la hipoteca con ese mismo grupo financiero o banco industrial. Nosotros como personas individuales hacemos una relación jurídica con la persona jurídica colectiva. Entonces ahí se mezcla, ¿verdad? O una persona jurídica colectiva arrienda un bien inmueble a una persona jurídica individual. Entonces se dan las relaciones o la relación jurídica existente entre particular y particular. Yo tengo un predio de vehículos y alguien me llega a comprar uno de ellos, una persona. Entonces ahí se da entre personas jurídicas colectivas, entre personas jurídicas colectivas, entre personas jurídicas individual, entre personas jurídicas individuales o entre personas jurídicas individual y otra persona colectiva. Entiéndase en esto de que hablamos de que en una se pone como sujeto activo y en la otra como sujeto pasivo de la relación jurídica. Ahora bien, no todo el supuesto jurídico lo produce el ser humano. Recordémonos de que existen hechos jurídicos que pues son hechos naturales o hechos de ser humano.
Y los hechos naturales son aquellos fenómenos naturales que tienen relación o no con el ser humano, pero eso es la norma jurídica y que producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, puede ser un árbol del vecino. Si yo siembro un árbol, aquí más o menos se nota, pero digamos de que cabal aquí donde termina la imagen del lado izquierdo, a su extremo izquierdo, digamos que hay una pared. Y si se dan cuenta, el árbol crece y las ramas del árbol se van a la vecindad. Es decir, como tenemos la imagen, de la derecha. Entonces, ¿qué pasa con esas ramas, con esos frutos que van al lado del vecino? El vecino, como ya están dentro de su propiedad, ya es parte de su propiedad, por lo tanto, esas ramas las puede cortar, esas ramas, o puede apropiarse de los frutos que él mismo dé, y ya se consideran frutos del vecino, no mis frutos, a pesar de que está sembrado en mi propiedad, y que yo fui que lo sembré y que soy el dueño del árbol, sí. Pero todo lo que crezca, se produzca y se vaya para la otra propiedad del vecino, pues le corresponde al vecino. Ahora bien, ese es una jurídica. ¿Por qué? Porque el árbol crece y el árbol, pues, esa es la forma en que va creciendo, pues es una forma natural. Si yo no quería que el vecino, pero tendría que haber sembrado un poco más a la izquierda, no tan pegado a la pared. Ahora bien, ¿interesa el árbol o interesa la relación o interesa al ser humano? A lo que el derecho le va a importar más que el árbol, le va a importar la actividad o le va a importar la actitud que asuma la persona frente a ese supuesto jurídico. La otra persona puede decir, a mí la verdad no me molesta que ese árbol que está aquí, es más, agradezco que me des sombra. Entonces, si aquí me llega ese lado, pues no me importa. Puede ser que el vecino diga, no, a mí no me gusta este árbol que me dé a mi propiedad porque yo quiero ampliar la pared de arriba porque quiero construir un segundo nivel. Entonces voy a cortar sin necesidad de pedir la autorización al vecino. Está dentro de tu propiedad, yo tengo la facultad de poderlo cortar. Entonces, esa actitud que asume es lo que le interesa al ser humano, lo que le interesa al derecho. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender a ustedes con esto? De que no siempre es la actitud, de que no siempre es el ser humano quien produce las consecuencias de derecho. Hay hechos jurídicos que producen los supuestos. Sí, dígame. Una pregunta. En el caso ¿Sí? del árbol, hay una parte del árbol que está del lado de la persona pues, que no es propietaria del dicho árbol. Solamente se puede tomar, o sea, si el árbol da frutos, solamente se puede tomar si caen, o también la persona que no es dueña del árbol puede venir y arrancarlos, porque está al lado de su propiedad. O solamente si caen, por así decirlo. No, si están incluso, si cuelgan del árbol, no hay necesidad ni que se caigan. Con que la rama esté en mi propiedad, yo los puedo o sea, el supuesto dice que yo los puedo hacer parte de mi propiedad. Puedo agarrar esos frutos. Lo que tampoco quiere decir de que como está dentro de mi propiedad, el dueño del árbol va a venir y usted los va a agarrar porque está dentro de mi propiedad. O sea, por supuesto. Que le puedo decir eso, pero eso ya es el árbol del vecino, ¿verdad? No solamente son los que se caigan, con que ya estén dentro de mi propiedad, yo los puedo hacer parte mía. No sé si esa era su duda. Sí, esa era mi duda, porque como, bueno, muchas personas pelean que porque es su árbol y no importa que esté al lado de la otra casa, no pueden ni arrancar, ni se enojan que arranquen, entonces esa era mi duda, si solamente era que cayera o también podían arrancarlo, esa era la... Sí, se pueden arrancar. Con el hecho que estén dentro de nuestra propiedad, ya es parte nuestra. Ya es parte de nosotros, ok. Gracias, licenciada. Correcto. Muy bien, de nada. Entonces no todos los supuestos jurídicos son producidos por el ser humano, ¿verdad? Recordemos de que existen hechos naturales que son producidos por la misma naturaleza y por su causa natural. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos personales de la relación jurídica? Encontramos al sujeto activo, que el sujeto activo es el titular del derecho subjetivo.
es el que está facultado jurídicamente para exigir el cumplimiento de un deber. Entonces, que el que tiene el deber, el derecho subjetivo de hacer, no hacer, exigir o no el cumplimiento de una obligación, se le llama sujeto activo. En alguna relación jurídica también se le puede denominar hasta cierto punto como acreedor. En la otra parte encontramos el sujeto pasivo, que el sujeto pasivo es la persona quien está obligada, es quien tiene el deber jurídico, es decir, que está obligado a cumplir con lo que establece la norma jurídica, con la obligación establecida en la norma jurídica. A ese sujeto también se le denomina, también se puede denominar como deudor. Esos son los sujetos de la relación jurídica. Si hablamos de los elementos personales, hablamos de la persona y que esas personas asumen la posición de sujeto activo y la posición de sujeto pasivo. No sé si puedo cambiar ya la presentación para la siguiente presentación. No, ¿O alguien está copiando o pantallazo? No sé. ahorita copio, gracias. Un momentito, Lick, gracias. Gracias. Bueno, ahorita se lo pongo. Está licenciado. Ya les dije a ustedes cuándo son los exámenes, ¿verdad? Bueno, no cuándo, el calendario, que los movían una semana, parece. No sé si ya les dije a ustedes, ¿verdad? La semana pasada se los dije, se me acordé. Bien. Sí, Lick. El elemento material o los elementos materiales. Si bien es cierto, el derecho le va a interesar a la persona, pues también existen elementos materiales de que son objetos de estudio por la ciencia jurídica. Esos son los hechos condicionantes, el objeto de derecho, la pretensión y la prestación, que el objeto de derecho se refiere a la pretensión y a la prestación. Pues aquí les pongo aquellas cosas, no sí, el objeto material en sí es una relación jurídica, sino que no solamente son elementos personales los que crean las relaciones jurídicas. El primero que encontramos es el hecho o el acto, también denominado el hecho condicionante. Todos sabemos y todos tenemos en cuenta, ya todos lo sabemos, de que las normas jurídicas son generales, es decir, no van en específico para Javier, Alejandro y la Soto, ¿verdad? Sino que las normas jurídicas, a excepción de las individualizadas, pero por lo general las normas jurídicas son generales y son abstractas. ¿Por qué son abstractas? Porque se refieren a hipótesis, se refieren a supuestos, se refieren a posibilidades. Son juicios hipotéticos, se manifiestan por medio de posibilidades. Entonces, como hablamos de posibilidades, todas las personas tenemos la posibilidad de realizar un hecho jurídico, recordemos los hechos jurídicos de las personas, o que exista un hecho jurídico, un hecho natural, o que nosotros convengamos en crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones a través de un acto jurídico materializado en un contrato, a través del negocio jurídico. Entonces, como la norma jurídica es general, abstracta y todos podemos realizar un hecho o un acto jurídico, entonces es condición de que se produzca el hecho, el acto jurídico para que surja la relación jurídica. Para que yo pueda arrancar las manzanas, digamos, de que el árbol llegue hacia mi propiedad, aunque el árbol sea el vecino, se requiere de que se siembre mismo, crezca el árbol, salgan sus ramas y que esas ramas alcancen mi propiedad. Es decir, que es condición de que el hecho jurídico se realice o se materialice
para que surja la relación jurídica. Hablemos de un hecho de ser humano. Bueno, si yo cometo un acto delictivo, por ejemplo, pues obviamente si para que se dé la muerte de una persona, pues yo le toca dar muerte a esa persona, por supuesto. Entonces yo cometo el hecho delictivo. Que yo no quiera las consecuencias jurídicas, eso es distinto. O que yo simplemente quiera comprar un carro. Existe la posibilidad de que alguien tenga un predio, o si tengo las posibilidades, pues voy a una agencia de carros, compro el carro nuevo, a pagos, por supuesto, a menos que seamos millonarios, lo podemos comprar al contado. Entonces, se tiene que dar esa posibilidad de que alguien ofrezca, o la hipótesis de que alguien ofrezca un vehículo y que otra persona lo quiera comprar, en este caso soy yo. Entonces, para que surja esa relación jurídica, se tiene que realizar, se tiene que materializar el hecho o el acto jurídico. Por eso se llama hecho condicionante, ya sea al ejecutar o omitir el mismo. Es un hecho condicionante, es decir, es condición realizar el supuesto normativo materializado en un hecho, un acto jurídico, para que se pueda crear la relación jurídica. Por eso se llama hecho o acto condicionante. Ese es el elemento material, el primero, de que se tiene que realizar el hecho o el acto para que surja la relación jurídica. El siguiente, que es el objeto de derecho. Aquí dice que es el elemento en virtud del cual se constituye la relación y sobre el cual recae tanto la exigencia del sujeto activo como la obligación del sujeto pasivo. Cuando hablamos del objeto de derecho, nosotros nos tenemos que referir específicamente a la prestación, que es una exigencia, y a la prestación, que es el acto propio. ¿Cómo así? El objeto de derecho va a ser esto. Se refiere específicamente a la pretensión y a la prestación. ¿Qué es la pretensión? Es la exigencia que el titular de derecho subjetivo tiene a su favor respecto al obligado, que es el sujeto pasivo. La pretensión. Si yo celebro un contrato de arrendamiento, ¿qué es lo que yo quiero? Tengo un bien inmueble, tengo una casa, la pongo en alquiler. Yo como sujeto activo, ¿qué es lo que quiero? ¿Que alguien la alquile? Que alguien la alquile. ¿Y con qué objeto la voy a alquilar? Que alguien me la va a alquilar. ¿Por qué? Que me van a pagar. Correcto. Que alguien me dé una retribución económica mensual por el bien inmueble. Y si esa persona no me paga, ¿qué es lo que yo voy a pretender? ¿Qué es lo que yo quiero? Le voy a exigir. Esa es mi pretensión, es lo que yo pretendo dentro de la relación jurídica, ¿me entiendo? Entonces, la pretensión es lo que el sujeto activo quiere, es la exigencia del titular de derecho subjetivo. Y la prestación se refiere al acto en el cual se obliga el sujeto pasivo. En este caso, en el contrato de arrendamiento, pues se obliga a pagar. Entonces, ¿cuál es el objeto de derecho aquí? El objeto de derecho, y recordemos de que el objeto de derecho es todo aquello susceptible de crear protección jurídica y crear, ¿se recuerdan la definición? Y crear una relación jurídica. Obviamente, si el objeto de derecho crea una relación jurídica, entonces el objeto de derecho como tal es un elemento material de nuestra relación jurídica. El objeto de derecho se refiere a la prestación, que es la exigencia que tiene el sujeto activo, y la prestación como tal es el acto a lo cual se obliga el sujeto pasivo. Si es un contrato de compraventa, pues a pagar, obviamente. La mayoría de prestaciones del sujeto pasivo se refiere a un pago. Sin embargo, en un contrato de mandato, en el cual yo me convierto en representante legal de una persona que se va del país, pues no tengo que pagar yo nada, pero mi acto, mi prestación como tal es la de representar al sujeto que se fue a, digamos, Estados Unidos. Entonces, eso es el objeto de derecho, la pretensión y la prestación. Y por último, y no menos importante, encontramos los elementos formales de la relación jurídica. En ese sentido, el elemento formal es la norma jurídica.
Ya sabemos que la norma jurídica, las normas jurídicas son aquellas disposiciones imperativas o aquellas disposiciones en doble vía, de que nos generan, nos conceden derechos y nos generan obligaciones. La norma jurídica es lo que le va a conferir el carácter de jurídico a la relación, si no fuera cualquier otro tipo de relación. Nosotros tenemos relaciones intrafamiliares, relaciones entre amigos. Ahora, si está en la norma jurídica un contrato de compraventa y nosotros lo celebramos, eso hace que nuestra relación que nosotros tengamos de amigos sea más allá de ello. Y no quiere decir de que tengamos una relación entre pareja, ¿verdad? Seamos más que amigos, ¿o no? Entonces vamos a hacer una relación jurídica entre ese carácter de jurídico lo va a hacer o lo va a establecer la norma jurídica. Entonces la norma jurídica es importante porque de ello depende que exista la relación jurídica y que esta relación jurídica sea, propiamente dicho, jurídico. ¿Qué es lo que le va a importar aquí? También le va a importar a la... Entonces, en ese sentido, la conducta del ser humano debe encuadrar en lo que establece la norma jurídica. Si existe un contrato de mutuo en virtud del cual una persona concede o otorga hacia otra persona con la condición de devolverla, entonces si yo tengo una computadora y alguien me la pide prestada, se le damos un contrato de mutuo. Yo se la presto y él me la devuelve. O hablemos de dinero, 1000 quetzales, yo se los presto y él me los va a devolver. Entonces, esa conducta que está establecida en el contrato, en la norma jurídica, debe encuadrar, es decir, debe haber una persona que tiene un bien y que se lo otorga o se lo da a otra persona con la condición de devolverla en un futuro. Entonces, si se encuadra esa conducta dentro de la norma jurídica, pues eso lo convierte también en un elemento formal. Si se dan cuenta, pues la relación jurídica tampoco es aquel gran tema, ya lo abordamos el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Asumo que no. Entonces vamos a ver el otro tema, que son la petición, la acción, la petición y proceso. Fíjense que no me doy cuenta por qué están estos dos aquí. Tienen faltan las presentaciones. Derecho subjetivo, tener jurídico, relación jurídica, porque me falta el del hecho y el acto. De aquí, vamos a ver. Fíjense que no encuentro el del hecho y el acto jurídico. Lo voy a buscar, espérenme. Qué raro ustedes. Por eso ya lo subí al Classroom. ¿No saben ustedes? No, Lica, aún no. No subí el hecho y el acto. Sí, Lick, Todavía no. yo me lo recuerdo, sí. Ah, bueno, entonces de ahí lo voy a sacar para mis archivos porque no sé qué lo hice. No lo tengo guardado aquí, ¿saben ni qué lo hice? Bueno, ahí lo voy a buscar en un ratito. Entonces lo voy a presentar la última diapositiva. Aquí la encontré ya. ¿Dónde estás? A ver, pero ya la encontré.
Disculpe, Lick, creo que en Cloud solo está el derecho subjetivo. Voy a confirmarlo, espérenme. Ustedes son sección F, ¿verdad? Trabajo en clase, segundo parcial. Fíjense que sí está aquí, derecho subjetivo. Por no subir el deber jurídico. Pero aquí tengo la presentación, no se preocupen. Bueno, se lo voy a subir, no se preocupen. Había cerrado el internet y no me di cuenta. Ya lo encontré, no se preocupen. Ahorita les voy a subir, cuando termine aquí voy a subir estas dos clases. Obviamente separadas, ¿verdad? Pero voy a subir esto. Material sí ya está. El material sí ya habla sobre el deber jurídico. Es un documento que habla específicamente del deber jurídico y de los derechos subjetivos. Entonces, ahora sí. Compartir. Solo va a jalar mi constitución. Muy bien, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 conceptos jurídicos fundamentales que son los últimos que vamos a ver. Obviamente van a ser objeto de evaluación. Entonces, les repito, ya vimos todos los anteriores. Ahora, fíjense de que yo soy del criterio que estos términos son procesales. Obviamente, para algunos dicen que son conceptos jurídicos fundamentales en virtud de que son términos jurídicos dentro de la actuación de la abogacía, no tanto el notariado, sino que aquí es más abogacía. Y que por ello nosotros debemos de saber, o sea, quien no sepa qué es un proceso, pues no va a entender cualquier ordenamiento jurídico. Pero a mí se me hace más importante, porque puede ser de que uno me dedica a litigar, puede ser de que uno me dedica a la asesoría, puede ser de que uno me dedica al notariado, pero que no litigue. Entonces, el hecho de que yo no sepa qué es una acción, restricción, proceso, puede ejercer mi profesión como abogado, como notario. Ahora, si yo no sé qué es persona, qué es relación jurídica, qué es un contrato, qué es un hecho, qué es un acto jurídico, qué es una norma jurídica, qué es la estructura de norma jurídica, si yo no comprendo eso, ahí sí yo no sé entonces qué estoy haciendo dentro de mi profesión. Estos términos son más procesales, que a mi criterio no son tan fundamentales, o que no son conceptos jurídicos fundamentales, pero como están dentro
dentro del programa, pues obviamente hay que verlos. Obviamente no lo vamos a ver los 6 hoy, sino que vamos a ver, yo digo que tal vez 1 o 2, sin mucho. El primero de ellos encontramos la petición. Definimos que la petición es un derecho, también es un acto de voluntad. Entonces algunos dicen que que la petición es un derecho, el derecho de petición, o también es un acto de voluntad y o acto de voluntad. Esto lo encontramos regulado para que ustedes lo puedan ver a partir en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 2.8, 28 de la Constitución. Ahora bien, decimos de que es un derecho o es un acto de voluntad, realizado por los sujetos de derecho. Ya sabemos quiénes son los sujetos de derecho, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son las personas. Para eso se tuvo que haber llevado pues un acto jurídico o un hecho jurídico, tuvo que haber un deber jurídico, tuvo que haber un derecho subjetivo, tuvo que haber habido una relación jurídica, todo eso es objeto de derecho. Bueno. Entonces, esta petición o este derecho va a ser realizado por los sujetos de derecho. Estos motivados por una necesidad de carácter social, planteada ante la autoridad pública, quien por mandato constitucional se encuentra obligado a resolver de conformidad con la ley. Entonces decimos de que, por ejemplo, yo quiero realizar una licencia de construcción. Entonces, yo voy hacia la municipalidad, en este caso yo vivo en Misco, a la municipalidad de Misco. Yo como sujeto de derecho hago uso de mi acto de voluntad o de mi derecho de petición, pues motivados por una necesidad de carácter social, que todos tenemos la necesidad de vivienda y de construcción. Entonces yo por esa necesidad pues voy hacia la municipalidad y aparte, si no tengo la licencia de construcción, pues me multan. Y voy ante la autoridad pública, que la autoridad pública va a ser la municipalidad de Misco a través del departamento de catastro de la municipalidad. Y la municipalidad constitucionalmente va a estar obligado a resolver de conformidad con la ley. Si yo cumplo con los requisitos para poder, yo cumplo con los requisitos de la licencia de construcción, pues la autoridad se encuentra obligada pues, a resolver de conformidad con la ley, es decir, a aprobar mi derecho de petición. Entonces, ¿qué es el derecho de petición? En pocas palabras, es yo tengo una necesidad, voy ante la autoridad pública y la autoridad pública va a resolverme de conformidad a la ley, ya que la misma Constitución Política de la República de Guatemala se lo obliga. Ese es nuestro derecho de petición. La forma de solicitar nuestro derecho de petición puede ser de manera individual o de manera colectiva. Puede ser de manera individual cuando yo, Javier Alejandro Vilar Soto, voy a inscribir, por ejemplo, mi empresa como comerciante individual. Me inscribo como comerciante individual e inscribo mi empresa. Entonces ahí es de manera individual. O yo voy a solicitar una licencia de construcción, voy de manera individual. De manera colectiva, ¿cómo puede ser? Bueno, vamos como asociación de vecinos ante el Ministerio de Gobernación para que se nos autorice nuestra inscripción como comité único de barrio, por ejemplo. Entonces, esa es una petición de manera colectiva. O podemos nosotros de manera colectiva ir ante el Tribunal Supremo Electoral y a través de la ley, de lo que establece la Constitución, pues nosotros podemos solicitar una reforma a la Constitución, por ejemplo. Entonces vamos a hacer nuestro derecho de petición de reforma de Constitución. Eso puede ser. O puede ser como una forma colectiva para solicitar una formación de un partido político o de un comité en formación de partido político o un comité cívico electoral. Eso lo podemos hacer de manera colectiva, es decir, la forma de la petición puede ser individual o colectiva. La presentación de nuestro derecho de petición puede ser de manera verbal o de manera escrita. Puede ser de que, por ejemplo, esa que les digo yo, de una creación de partido político o de una solicitud para poder reformar la Constitución, es hacer de manera escrita.
Ahora, podemos ir de manera verbal y solicitar, por ejemplo, la licencia de construcción, que viene cierto, va en este formulario, está bien, pero yo ya solicité de manera verbal mi petición, o sea, ya realicé mi petición, ya realicé mi derecho de petición de manera verbal. Entonces puede ser de manera escrita o de manera verbal. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todas y todos los y las habitantes de la República. Cuando me refiero a habitantes de la República, me refiero a habitantes de la República, no solamente a los guatemaltecos, no solamente a los extranjeros con residencia, es a todos los que están dentro del territorio de Guatemala, ya sea de manera permanente o de manera en tránsito. Si hablamos en tránsito, son aquellas que están de manera no permanente en Guatemala, pueden ser turistas, porque si decimos de que el derecho de petición es solamente para los guatemaltecos, entonces si alguna persona extranjera, lastimosamente en Petén, o en el que es común también en el volcán de Agua o en el volcán de Pacaya, que son atractivos turísticos, y más para los europeos que les gustan más estos sistemas o estos temas de, se me olvidó el nombre, cómo es que le llaman, pero el trekking, por ejemplo, y los asaltan, van al Ministerio Público, no, ustedes no son guatemaltecos. Por el hecho de ir al Ministerio Público están utilizando su derecho de petición, pedir que se les haga justicia. Ahora bien, en materia política, la petición en materia política va a ser única y exclusivamente para guatemaltecos y para guatemaltecas. ¿Cuál es la excepción a esta de que en materia política solo podemos los guatemaltecos? Pues hay guatemaltecos que en materia política no pueden. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado, como el Ejército de Guatemala en servicio activo, ellos no pueden ejercer su derecho de petición de manera en materia política. Es decir, ellos no pueden hacer un partido político como tal, lo hacen ya los retirados. Por ejemplo, Soto Pérez Molina, que fue presidente de la República, ejerció la presidencia y la formación del partido político, todo cuando ya había sido dado de baja dentro de la institución del ejército. Entonces es el derecho de petición, regulado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho de petición, los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas de conformidad a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originan en reparos o ajustes de cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo de impuestos o de garantía alguna. A este artículo háganle un llamado, apunten dentro de ese artículo, ver artículos 137 y 246 de la Constitución Política de la República, 137 y 246. El 137 dice: derecho de petición en materia política. Derecho de petición en materia política, el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petición en esa materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos que establece la ley. Y el artículo 246 nos regula cargos y atribuciones del presidente en el ejército. Perdón, este es el 248. 248. Prohibiciones. Los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo no pueden ejercer el derecho de sufragio ni el derecho de petición en materia política.
tampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva. ¿Y por qué eso? Porque nuestra Constitución es una Constitución garantista. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Pues hacemos una interpretación histórica de la Constitución, en el sentido que recordémonos de que Guatemala ha venido de años de dictaduras militares. Entonces, para evitar de que se intimide por medio de la fuerza o que a través del ejército se den a conocer y que sea el ejército la plataforma para poder ejercer la presidencia de la República o la vicepresidencia de la República, pues se les quitó ese derecho en virtud de que a través de los daños que ha hecho el ejército de Guatemala a través de los años, pues han optado al poder haciendo el uso abusivo de la fuerza armada. Entonces, para evitar eso, nuestra Constitución, que es una Constitución garantista y progresista y futurista, pues nos dice mejor a ellos hay que suspenderles ese derecho y que cuando estén ya dados de baja o que hayan renunciado, pues ya podrán ejercer sus derechos políticos como cualquier otro civil común y corriente. Vamos a dejar hasta ahí la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Sí, licenciado, disculpe, en este caso solo la Policía Nacional Civil no tiene prohibiciones de ejercer esto. Fíjense que la interpretación se extiende también hacia ellos, todos los miembros de Fuerza de Seguridad del Estado. Entonces, entiéndase Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y la Policía Municipal. O sea, toda la fuerza pública, no solo el Ejército de Guatemala. Ajá, toda la fuerza pública. Pues si se dan cuenta, los de Meta no votan por eso. Eso que ellos son fuerza pública, ¿verdad? Pero a final de cuentas se consideran como policía. Muy bien, entonces lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Pasen feliz noche y hasta la próxima. Estoy llegando aquí a... Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.